Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy antes de empezar con lo que es síndrome de Down, vamos a dar una introducción acerca de las mutaciones, ya que esto también entra dentro de lo que es la UP y porque nos va a ayudar a entender cómo es que se genera esta afección. Vamos a empezar por definir lo que es una mutación. Una mutación es cualquier cambio en la secuencia de ADN de una célula y por ende puede afectar obviamente a cualquier célula de nuestro organismo, tanto células somáticas como células germinales o gametos, que serían lo que son los espermatozoides y lo que son los óvulos. Estos cambios a su vez pueden producirse por errores durante la división celular, es decir, durante lo que es la mitosis o la meiosis, o bien puede producirse por la exposición a distintos mutágenos, que son sustancias, ya sea físicas, químicas o biológicas, capaces de alterar propiamente la secuencia de ADN y que van a incidir sobre la célula generalmente durante este periodo de división celular, fundamentalmente cuando se está replicando el ADN, que sería la fase S del ciclo celular y es la fase más susceptible de sufrir estas modificaciones en la codificación del ADN, es decir, estas mutaciones. Como ejemplo de mutágeno físico tenemos fundamentalmente a lo que son las radiaciones ionizantes y podemos dar como ejemplo, en este caso, una mujer embarazada en las primeras semanas de embarazo, que son las de embriogénesis, es decir, las semanas en las que más división celular hay, se somete, por ejemplo, a un estudio que incluye mucha radiación ionizante como lo es una tomografía. Este sería un caso en el cual pueden ocurrir estas mutaciones a nivel de la secuencia del ADN. Como ejemplo de lo que es un mutágeno químico, tenemos a todas las sustancias que están dentro de lo que es el cigarrillo, el humo del cigarrillo, y como sustancia o como mutágeno biológico podemos mencionar a lo que son los virus, que son capaces de acoplarse al ADN de una célula y modificar precisamente la secuencia de este ADN para que en lugar de codificar para las proteínas de la célula, se codifiquen para proteínas de la propia estructura viral. Es así como, por ejemplo, algunos virus pueden generar distintos tipos de cáncer, ¿sí? Como lo es el virus del HPV, como también lo puede hacer el virus del HIV. Algo que también me gustaría mencionar es que estas mutaciones a nivel del ADN de células somáticas pueden dar lugar a distintos tipos de cáncer, como dimos el ejemplo con el tema de los virus, mientras que las mutaciones a nivel de las células germinales, o sea, ya sea los espermatozoides u ovocitos, puede dar lugar a distintos síndromes genéticos, como va a ser el síndrome de Down u otros síndromes cromosómicos como síndrome de Turner y demás. Bueno, una vez definido lo que es una mutación, ahora vamos a hablar de los distintos tipos de mutaciones que pueden existir. Tenemos mutaciones a pequeña escala, es decir, que incluyen pequeñas fracciones del ADN, y mutaciones a gran escala, que incluyen en general cromosomas enteros. ¿Está? Dentro de lo que son las mutaciones a pequeña escala tenemos las sustituciones, que consisten en que un nucleótido es reemplazado por otro. Como vemos en este ejemplo, el nucleótido uracilo es reemplazado por el nucleótido o base nitrogenada adenina. Después vamos a ver las consecuencias que esto puede tener dependiendo de qué nucleótido sea reemplazado. Otro tipo o forma de mutación a pequeña escala son las inserciones, que es cuando a esa secuencia de ADN se le agrega, ¿sí?, aparte de los que ya están, otra base nitrogenada u otro nucleótido, y las deleciones en las cuales a partir de esa secuencia se elimina uno de los nucleótidos. Y después, por otro lado, tenemos lo que son las mutaciones a gran escala, es decir, que van a involucrar a una mayor cantidad de genes, incluso a cromosomas enteros, ¿tá? Dentro de estos tenemos anomalías numéricas y anomalías estructurales. Dentro de lo que son las anomalías numéricas podemos hablar de aneuploidía y de poliploidía. Dentro de lo que es la aneuploidía, el ejemplo clásico va a ser el síndrome de Down, en el cual en lugar de haber un par de cromosomas, es decir, 2 cromosomas a nivel de el par 21,
hay 3 cromosomas. Y por eso es que la patología o síndrome de Down se denomina también trisomía del par 21, porque a ese nivel, en lugar de haber 2 cromosomas, va a haber 3. Otro ejemplo es el síndrome de Turner, en el cual, en lugar de haber 2 cromosomas X, hay solo 1, ¿sí? Es decir que en el síndrome de Turner el cariotipo no va a ser de 46 cromosomas, sino que va a ser de 45 cromosomas por la falta de un cromosoma X o por la falta de un cromosoma Y. En este caso sería que hay solo un cromosoma X y la persona termina desarrollándose con genitales femeninos. Y el otro ejemplo es la poliploidía, que no es compatible con la vida y se produce cuando, por ejemplo, el ovocito, en lugar de tener 23 pares de cromosomas que se van a complementar con los 23 del espermatozoide, tiene 46, porque no hubo una división correcta durante la meiosis y por ende se termina generando una célula con 69 pares de cromosomas que no es compatible con la vida de esa célula y por ende termina muriendo. Y después tenemos lo que son las anomalías estructurales, que hablan de lesión, duplicación, inversión o translocación y que las vamos a explicar un poquito más adelante, así se entiende bien. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito más profundo, no tanto, igualmente, dentro de lo que es cada uno de los tipos de mutaciones. Entonces dijimos que a pequeña escala teníamos a las sustituciones, en las cuales una base nitrogenada o un nucleótido era reemplazado por otro, pero seguimos teniendo la misma cantidad de nucleótidos, ¿sí? Recordemos que el ARN mensajero lee codones de A3 nucleótidos o de A3 bases nitrogenadas y eso es lo que va a codificar para determinado aminoácido. Las combinaciones posibles de las bases nitrogenadas o de los nucleótidos son 64 y recordemos que solo hay 20 aminoácidos. Es decir que va a haber distintos codones que van a codificar para un mismo aminoácido. En este caso, dependiendo de la base nitrogenada o nucleótido que sea reemplazado, puede que se modifique o no el codón de lectura y puede que, por ende, se modifique o no el aminoácido para el cual se codifica y la proteína que va a constituir ese aminoácido. Entonces, vamos a tener en base a eso mutaciones silenciosas en las cuales ese cambio de base nitrogenada no genera una modificación en el codón, porque ese mismo codón codifica para el mismo aminoácido, ¿tá? Entonces la proteína va a ser la misma, entonces no tiene una repercusión funcional. Otro tipo de sustitución es la que se denomina mutación sin sentido, en la cual el cambio de base nitrogenada genera un codón de terminación. El codón de terminación es el codón que le dice al ARN mensajero hasta acá, ¿sí? Entonces hasta ahí codifica y se corta la proteína, ¿sí? Genera una proteína que va a ser más corta y probablemente una proteína no funcional. Entonces esta es una mutación que sí tiene una repercusión funcional, ¿está? Y por último tenemos las mutaciones con cambio de sentido, en la cual la base nitrogenada que se cambia o que se sustituye genera un codón que codifica para otro aminoácido y por ende va a generar otra proteína, ¿sí? Y de esta forma puede ser una mutación con cambio de sentido conservativa, en la cual a pesar de que el aminoácido cambia, ¿sí? Este va a cumplir la misma función y por ende la proteína va a seguir siendo funcional, o puede ser no conservativa, en la cual el aminoácido que se codifica a partir de ese cambio de codón genera una proteína que no es funcional, ¿está? Después, por otro lado, dentro de lo que son las mutaciones a pequeña escala, tenemos las inserciones y deleciones, que dijimos que era cuando se agregaban o se sacaban bases nitrogenadas o nucleótidos a la secuencia de ADN. Si se agregan o se sacan múltiplos de 3, vamos a tener mutaciones sin cambio en el marco de lectura. Mientras que si se agregan o se sacan nucleótidos o bases nitrogenadas en un número que no es múltiplo de 3, es decir, si se agrega o se saca 1, 2, 4, 5 nucleótidos, vamos a tener mutaciones con cambio en el marco de lectura.
¿Por qué esto es así? Porque dijimos que el ARN mensajero leía a la secuencia de ADN en forma de codones que están constituidos por 3 nucleótidos o 3 bases nitrogenadas. Entonces, cuando se agregan o se quitan múltiplos de 3, nosotros sí vamos a tener un cambio en el largo de la proteína, que va a poder ser una proteína más larga o más corta, pero la lectura del resto de los codones no se va a ver modificada, ¿sí? Puede que tenga más o menos aminoácidos de esa proteína, pero los aminoácidos que ya estaban no se van a ver modificados y por ende, en general, las proteínas que surgen de la codificación de estas secuencias de ADN mantienen su función. Mientras que si quitamos o agregamos nucleótidos en un número que no es múltiplo de 3, se va a correr esa lectura del ADN y por ende se va a modificar a los codones de lectura y esto puede hacer que se modifiquen los aminoácidos codificados y eso va a hacer que se modifique por ende la proteína que se constituye y esa modificación en la proteína va a generar en general proteínas sin función o que afectan a la función, digamos, de la misma. Y ya pasando a lo que son las mutaciones a gran escala, que es lo que nos compete, porque el síndrome de Down es un ejemplo de ello, tenemos las anomalías numéricas, dentro de ellas la aneuploidía, que dijimos que era cuando los gametos que se están formando en el proceso de meiosis, ocurre un error que lleva a que los cromosomas no se dividan en partes iguales y por ende se generen células con un mayor número de cromosomas y células con un menor número de cromosomas, lo cual puede dar lugar a desórdenes genéticos, como lo es el síndrome de Down, en el cual hay un cromosoma extra a nivel del par 21 y por ende genera esta trisomía del par 21, o, por ejemplo, el síndrome de Turner, que en lugar de haber 46 cromosomas, hay un cromosoma menos a nivel de el par que genera el sexo del feto. En este caso, en lugar de ser 46XX, sería 45X. Y por otro lado tenemos a la poliploidía, que dijimos que no era compatible con la vida y que se producía cuando uno o ambos de los gametos tienen el doble de cromosomas que deberían, es decir que en la meiosis no se dividieron generando la mitad, que es lo que tiene que aportar cada uno de los gametos, sino que uno de ellos o los dos tienen 46 cromosomas y por ende generan una célula con 69 cromosomas o 92 cromosomas, ¿sí? Dando lugar obviamente a una célula que va a morir por apoptosis. Cuando una de las células tiene 46 y la otra es normal, o sea, tiene 23 y da lugar a una célula con 69 cromosomas, es lo que se denomina triploidía, y cuando tanto el gameto femenino y el masculino tienen 46 cromosomas y dan lugar a una célula con 92 cromosomas, se denomina tetraploidía. Y por último, también dentro de lo que son las mutaciones a gran escala, dijimos que teníamos a las anomalías estructurales. Dentro de ellas tenemos a la delesión, que dijimos que delesión es cuando se elimina una parte, en este caso se elimina una parte del cromosoma, es decir, que se pierden varios genes que codifican distintas proteínas, dependiendo de la parte del cromosoma que se pierda, y eso puede dar obviamente lugar a distintos desórdenes genéticos que no vienen al caso. Otro ejemplo es la duplicación, en la cual una parte de un cromosoma se va a unir a el cromosoma homólogo, es decir, al cromosoma que forma parte también del mismo par. Entonces se genera un cromosoma en la cual hay dos partes que codifican para las mismas proteínas, ¿sí? Entonces tenemos genes duplicados. Otro ejemplo es la inversión, en la cual un cromosoma se rompe y cuando se vuelve a unir, se une de forma desordenada. En este caso, en la imagen que tenemos, ven que en lugar de ser el orden A, B, C, D, es como que hay un switch y donde tendría que estar el C está el D y donde tendría que estar el D está el C, y eso obviamente también genera un cambio en la codificación de las proteínas. Y por último tenemos a la translocación, que es cuando una parte de un cromosoma se rompe y se intercambia por una parte de otro cromosoma no homólogo. Es decir que a diferencia de la inversión, en la cual un mismo cromosoma se rompe y se vuelve a reordenar dentro del mismo,
En este caso hay un cromosoma de un determinado par, por ejemplo del par 9, que se rompe y que se adhiere, digamos, o se transloca hacia otro par que es no homólogo, es decir, no es que se va a unir al otro cromosoma 9 del mismo par, sino que se va a unir, en este caso, a el cromosoma 22 y da lugar a lo que se denomina cromosoma Filadelfia. Este es un cromosoma especial, digamos, que genera un aumento del riesgo de leucemia, y esto se produce porque se va a acoplar un gen que está a nivel del cromosoma 9, que es el ABL, con un gen que está en el cromosoma 22, que es el BCR, y al estar juntos esos dos cromosomas generan una replicación descontrolada de las células que da ese aumento del riesgo de leucemia. De todas formas, chicos, no se compliquen con esto, ¿sí? Es muy raro que les vayan a tomar algo de esto, ya sea en lo que es el parcial o el final. Es solamente como para que lo tengan en cuenta si en algún momento leen la patogenia de alguna enfermedad, en general de lo que son los distintos tipos de cáncer, en los cuales se puede nombrar alguno de estos procesos, más que nada esto que yo les digo de la translocación cromosómica. Bueno, y finalmente llegamos a lo que es el tema de la clase, que es síndrome de Down. Por lo que yo vi, digamos, en el cuaderno del alumno, no les piden específicamente que estudien esto, pero como está nombrado de forma específica en la unidad problema, yo creo que es algo que puede surgir más que nada en un examen final, ¿sí? Entonces, como mínimo, saber cómo es que se origina este síndrome, cuáles son sus manifestaciones clínicas y un poquito del diagnóstico, ¿sí? Entonces, el síndrome de Down es una afección que, como vimos, es de origen genético, en la cual existe una copia extra del cromosoma 21. Ahí tenemos una imagen, ¿sí?, de lo que sería un cariotipo. Fíjense que en cada uno de los pares, obviamente, como lo dice la palabra, hay 2 cromosomas. Mientras que a nivel del par 21, en lugar de haber 2 cromosomas, hay 3. Y es por eso que se denomina también trisomía del par 21. Esta es una anomalía, como dijimos, genética, que va a generar manifestaciones físicas y estructurales a nivel de distintos sistemas. Y eso es como consecuencia, como dijimos, de que al haber una alteración de los genes, va a haber una alteración de la codificación de las proteínas, y esa alteración de la codificación de las proteínas va a generar todas estas manifestaciones. O sea, fíjense cómo todo lo que nosotros vemos a gran escala o macroscópicamente tiene un origen tan pequeñito como la codificación de una proteína. Como veíamos en la imagen anterior, la principal responsable de lo que es el origen de la trisomía del par 21 suele ser la madre, ¿sí?, que en lugar de aportar 23 cromosomas, aporta 24 cromosomas y se genera este cromosoma extra a nivel del par 21. Y este riesgo está directamente relacionado con la edad, ¿sí?, y por eso el riesgo es mayor en mujeres más grandes, ¿sí? Como vemos acá en un dato epidemiológico, digamos, la incidencia de nacidos vivos con síndrome de Down aumenta a medida que aumenta la edad materna. En madres de 20 años el riesgo de tener un hijo con esta patología es de 1 en 2000, mientras que en una mujer de 40 años es de 1 en 100, ¿sí? Sin embargo, como la mayor cantidad de nacimientos se producen a partir de mujeres menores de 35 años, la mayoría de los niños con síndrome de Down que hay en el mundo son hijos de mujeres menores de 35 años, pero es una cuestión estadística, no es porque sea así el tema de riesgo, ¿está? Entonces es claro el factor de riesgo, edad materna aumentada para este síndrome, ¿sí? Bueno, ya pasando a lo que son las manifestaciones del síndrome, tenemos manifestaciones a nivel de distintos órganos y sistemas, y también vamos a tener las distintas características físicas que las vamos a ver en las próximas diapos. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, tenemos a nivel cardiovascular
Un aumento del riesgo de defectos estructurales. Los niños con síndrome de Down suelen tener un mayor riesgo de comunicación interventricular o una mayor incidencia, no mayor riesgo, y de canal auriculoventricular. A nivel gastrointestinal hay una mayor incidencia de atresia duodenal, páncreas anular, enfermedad de Hirschsprung, que es una enfermedad en la cual hay una disminución o ausencia de células nerviosas a nivel del músculo liso, del intestino grueso, y eso hace que estos pacientes tengan un retardo en la eliminación del meconio, porque justamente al no haber células nerviosas que estimulen ese músculo liso no se contrae de forma adecuada y por ende no genera la peristalsis necesaria para la eliminación del meconio y obviamente también genera posteriormente constipación. Y también estos niños tienen una mayor incidencia de celiaquía, que es la intolerancia al TAC, trigo, avena, cebada y centeno, por alteraciones a nivel de las vellosidades intestinales. En cuanto a lo hematológico, estos niños tienen un mayor riesgo de desarrollo de leucemia aguda. A nivel neurológico, casi diría el 100% tiene un menor coeficiente intelectual, en mayor o en menor medida, ¿sí? Retrasos en lo que es el desarrollo del lenguaje y de la motricidad gruesa, y también tienen un mayor riesgo de desarrollo de Alzheimer a edades más tempranas. Dentro de lo que es la reproductividad, los hombres con síndrome de Down suelen ser infértiles. Dentro de lo que es problemas oftalmológicos, tienen con mucha frecuencia cataratas congénitas, o sea que esto afecta a la visibilidad de estos chicos. Glaucoma, que es un aumento de la presión intraocular, que puede llevar al daño del nervio óptico y la consecuente ceguera. El estrabismo, que es lo que vulgarmente se conoce como una persona que es visca, ¿sí? Y errores de la refracción, ¿sí? Dentro de esto puede ser tanto miopía, hipermetropía y demás, es decir, no ver de lejos, no ver de cerca y eso. Como otras manifestaciones, estos pacientes también tienen un mayor riesgo de infecciones, tienen un envejecimiento acelerado y una menor esperanza de vida. Obviamente esta menor esperanza de vida tiene relación con los problemas cardiovasculares que tienen estos pacientes, con este mayor riesgo de infecciones, con estas patologías gastrointestinales, con ese mayor riesgo de leucemia aguda, es decir, son niños con un mayor riesgo de enfermar. Dentro de lo que son las características físicas, tenemos características físicas generales. Estos pacientes tienen un mayor riesgo de sufrir sobrepeso u obesidad, suelen tener baja talla, una vez que son adultos suelen tener calvicie frontal, un cabello fino, la obesidad troncal, cuello grueso, o sea, tienen más grasa acumulada a nivel de lo que es tronco y cuello. Dentro de lo que es la cabeza o facial suelen tener microcefalia, es decir, una cabeza más chiquita. La cara plana, fundamentalmente a nivel del puente nasal, que va a ser aplanado. El occipital aplanado, también como vemos en la segunda imagen, con esa piel redundante a nivel de la nuca, que eso también se puede ver a nivel prenatal con la ecografía de translucencia bucal, que después la vamos a nombrar en lo que es el diagnóstico. Tienen los ojos oblicuos hacia arriba, así como ojos rasgados, como una característica como los asiáticos. El pliegue epicántico, que es esto que se ve en la tercera imagen, que es como un repliegue de piel redundante en la cara interna del ojo. Las manchas de Brushfield, que son pequeñas manchas puntiformes blancas a nivel del iris, que también se pueden observar en esa tercera imagen. Suelen estar mucho tiempo con la boca abierta, tienen una lengua prominente, es una lengua más grandota de lo habitual, y eso suele hacer que al estar todo el día con la boca abierta tengan esas mucosas más secas. Tienen orejas también pequeñas y redondeadas. A nivel de las manos, estas suelen ser cortas y anchas y suelen tener un pliegue palmar transversal único, que es lo que se ve ahí en la imagen. Ven que es como si fuera una línea horizontal en el medio de la mano, en lugar de los pliegues
habituales que tienen las manos. Los dedos también suelen ser cortos, el quinto dedo suele tener una curvatura y con frecuencia solamente tiene 2 falanges en lugar de 3. A nivel de los pies, algo característico es una amplia separación entre el primer y segundo dedo, que es lo que se denomina el signo de la sandalia, como si uno llevase ojotas todo el día, que se le separan esos dedos. Bueno, y finalmente llegando a lo que es el diagnóstico, nosotros podemos llegar al diagnóstico de forma prenatal o postnatal. De forma prenatal se puede sospechar por medio de las anomalías físicas que uno detecta en la ecografía. Obviamente que esto tiene una baja sensibilidad y especificidad. En la ecografía fetal, algo que se suele usar mucho entre las semanas 11 y 14 es la ecografía de translucencia nucal, en la cual se mide ese pliegue que hay a nivel de la nuca, o sea, a nivel posterior del cuello, que en estos pacientes está aumentada esa translucencia nucal. O bien puede ser que veamos defectos a nivel cardiovascular o esa atresia duodenal que decíamos. Otra forma de sospecharlo de forma prenatal es por medio de la medición de proteína plasmática A en el primer trimestre, alfa-fetoproteína, la beta-HCG y el estriol e inhibina a principios del segundo, ¿sí? Específicamente, lo que es la alfa-fetoproteína va a estar disminuida, al igual que el estriol, mientras que la inhibina A y la beta-HCG van a estar aumentadas en las mujeres con embarazos con niños con síndrome de Down. Entonces, en estas pacientes en las que se sospecha por medio de estas cosas que son no invasivas, uno puede confirmar la prueba por medio de una biopsia de las vellosidades coriónicas o una amniocentesis, a partir de las cuales se hace una cariotipificación. O sea, vamos a ver bien el cariotipo, que era esa imagen que mostramos en la cual todos los pares tienen 2 cromosomas, mientras que en el 21 encontramos 3 cromosomas. Como dijimos, esta es una prueba invasiva, por ende tiene riesgos la mujer de sufrir aborto, incluso también con la amniocentesis hay riesgo de infección, de que se genere una coriamnionitis. Entonces, muchas mujeres, como quizás no va a modificar su conducta, eligen no hacerlo, mientras que otras, si se trata de un embarazo temprano, prefieren hacerlo e interrumpir el embarazo, ¿sí? Otra posibilidad que no reemplaza a la cariotipificación por la biopsia de vellosidades o la amniocentesis, pero que sí tiene buena sensibilidad y especificidad. ¿Qué quiere decir que tenga buena sensibilidad y especificidad? Que si se diagnostica de esa forma es probable que sea y que hay muchas posibilidades de que uno lo diagnostique así, ¿sí? Es el cribado prenatal no invasivo, en el cual se toma una muestra de sangre materna en la cual hay fragmentos de ADN fetales y a partir de eso se hace, digamos, una tipificación y se evalúa el riesgo de que ese feto tenga algún síndrome genético, o sea, ya sea la trisomía del par 21 como otros, como dijimos, el síndrome de Turner y demás, o sea, anomalías cromosómicas son las que se buscan con este cribado. Obviamente que esto es un análisis que debe ser carísimo, por lo que estuve buscando sale alrededor de 700 euros y obviamente no todos pueden pagarlo y no todos están dispuestos a hacerlo porque, como les decía, en general no suele modificar la conducta de las mujeres. Y por otro lado, obviamente que se puede diagnosticar de forma postnatal una vez que el niño ya nació por medio de las manifestaciones clínicas, de las características físicas y se va a confirmar siempre por medio del análisis citogenético, o sea, se va a evaluar el cariotipo del niño una vez ya nacido. Respecto al tratamiento no les puse nada porque obviamente es un síndrome genético que no tiene un tratamiento, ¿sí? Lo que se va a tratar son las distintas afecciones que conlleve y que van a variar dependiendo del paciente. O sea, no todos los niños con síndrome de Down tienen los mismos problemas. Como dijimos, todo lo que nombramos es simplemente aumento del riesgo de, ¿sí? O sea, habrá niños en los cuales aparezcan todas las manifestaciones y niños en los cuales aparezcan menos, ¿sí? En general hay algunas características físicas que son más predominantes, ¿sí? Lo mismo que
el tema de el retardo cognitivo o ese menor coeficiente intelectual son cosas que en general afectan a todos, pero bueno, en menor o mayor medida. Bueno, eso sería todo y espero que les sirva y nada, nos vemos en la próxima clase.